Contratación pública y privada, unidad 1, 2 y 3, fase 5, realizar análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y privada. Sandra Lizeth Burbano, Laura Cristina González, Maida Navarro Rodríguez, Jessica Paola Toro, Daniela Arias Cardona, grupo 101-001-51, tutora Lizeth Estela Ramos. Para que el Estado colombiano cumpla satisfactoriamente con los servicios y bienes que demanda la población, necesita de los servicios de servidores públicos y particulares. Con esto se evidencia la importancia de los procesos contractuales de la gestión pública. Los principios de transparencia, economía, responsabilidad, planeación y equilibrio contractual son necesarios en la práctica para disminuir los riesgos y evitar el mal manejo de los recursos públicos. El contrato privado, por su parte, refleja su importancia en la legalidad que le brinda un acto, donde terceros están implicados en un acuerdo que supone normalmente obligaciones y responsabilidades. Se pretende mostrar la diferencia entre los contratos públicos y privados, explicando así sus generalidades. Objetivos. Entender la importancia de los contratos públicos y privados. Analizar el contraste de la contratación pública y privada en Colombia. Conocer los elementos esenciales respecto a la norma para contrataciones públicas como privadas. Contrato. Es un acuerdo entre las partes con efectos jurídicos y consecuencias legales. Contrato privado. Acuerdo contemplado por el derecho entre dos partes jurídicas o naturales diferentes. Según la responsabilidad, varía el tipo de contrato. Puede ser verbal y se parte del principio de la buena fe, pero existe riesgo en la interpretación de la norma. Contrato público. Una de las partes es la administración pública y coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la administración. No difiere del concepto de contrato en el derecho privado, pero tiene características propias. Flujo estándar en el proceso de contratación pública. Apertura del proceso, publicación del pliego, presentación de ofertas, audiencias de subasta inversa, publicación del informe de verificación, verificación de requisitos y adjudicación. Diferencias de la contratación pública y privada. Contratación pública, características. Los contratistas se escogen por medio de una licitación pública. La contratación es más compleja por todos los trámites legales que debe cumplir por contratar con el Estado. Para poder contratar con el Estado es requisito indispensable estar inscrito en el Registro Único de Proponentes. Sus contratos se hacen por intermedio de entidades del Estado. Los inversionistas son el Estado mismo o la inversión mixta. Se busca un beneficio social o desarrollar una obra de beneficio al Estado. La celebración del contrato se hace bajo un marco legal. Contratación privada. Para realizar el contratista no es necesario que se convoque una licitación pública. Su contratación es más sencilla, prácticamente directa, no se requiere tanta tramitología. Para celebrar un contrato solo se requiere una buena propuesta. Su contratación es privada por inversionistas particulares. Su inversión es de capital privado. Se crea para buscar el beneficio propio de una empresa y solo requiere acuerdos entre los particulares que celebran el contrato. Principios de la contratación pública. Según la Ley 80 de 1993, se ha regulado expresamente 5 principios que rigen la contratación estatal, que son la transparencia, economía, responsabilidad, planeación, selección objetiva. Principio de transparencia. Se ataca la corrupción y se garantiza la moralidad en la contratación, la imparcialidad de la administración en la escogencia del contratista, al exigir que se haga de acuerdo con las reglas precisas, claras, completas y objetivas. Principio de responsabilidad. Somete a todos los que intervienen en la actividad contractual a sufrir las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de su cargo sancionado disciplinaria, penal y patrimonialmente a las personas que afecten cualquiera de las partes de la contratación. Principio del equilibrio económico del contrato. Inspira el desarrollo de las prestaciones a cargo de las partes para mantener su equivalencia en cada momento de la ejecución del mismo. Principio de selección objetiva.
Todos los contratos públicos firmados deben mantener igualdad entre las partes frente a los compromisos firmados. En caso de haber alguna desviación al contrato, debe retornar a su curso normal, tomando las medidas necesarias continuando con su objetividad. Principio de planeación. Se debe llevar un cronograma de desarrollo y de ejecución, tanto para el proceso de contratación como para la presentación de propuestas. Etapas de un proceso de contratación en la entidad del Estado. Etapa precontractual. Esta etapa tiene lugar antes de la formalización del contrato y en ella las partes dialogan para definir cuáles serán sus términos. Etapa contractual. En esta etapa se define y establece el acuerdo de voluntades con claridad y precisión para que las partes tengan certeza del objeto del contrato, de sus términos y de sus efectos. Etapa postcontractual. En esta etapa, cada una de las partes debe realizar o cumplir todas las obligaciones convenidas durante la vigencia del contrato para que se lleve a cabo su objetivo. Licitación pública. Es un procedimiento administrativo de preparación de la voluntad contractual por el que un ente público, en ejercicio de la función administrativa, invita a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de entre las cuales seleccionará la más conveniente. ¿Cómo funciona la licitación pública? Por convocatoria, registro de participantes, presentación de consultas, absolución de consultas, presentación de observaciones, absolución de observaciones, integración, presentación de propuestas, calificación y evaluación de propuestas, otorgamiento de la buena pro y consentimiento de la buena pro. La selección abreviada. Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, la circunstancia de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puede adelantarse procesos simplificados que permitan la eficiencia en la contratación estatal. El concurso de mérito. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrían utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. De conformidad con las condiciones que señala el reglamento, en desarrollo de estos procesos de selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante un jurado plural, impar, deliberante y calificado. Contratación directa. Esta modalidad de selección se utiliza como regla excepcional y solamente procederá en los siguientes casos: urgencia manifiesta, contratación de empréstitos, contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Conclusión. Podemos resaltar de lo investigado y desarrollado, hemos podido concluir que cualquiera que sea el tipo de contratación, pública o privada, estas están amparadas por normas y leyes con el fin de garantizar su transparencia contractual, que las leyes colombianas están bien explícitas y establecidas para el caso de los contratos que se requieran hacer con las entidades estatales. Esto con el fin de prever, garantizar en su totalidad transparencia al momento de hacer una celebración de contrato. Las contrataciones públicas llevan mucho más pasos que las contrataciones privadas, son más complejas por sus numerosos métodos de control que utilizan, esto con el ánimo de salvaguardar el patrimonio público. El elemento primordial de la contratación debe ser la transparencia y se debe garantizar siempre la legalidad de esta. Bibliografía. Muchas gracias.